Buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa del secretario general de la OEA, don Luis Almagro. ¿Estamos bien? Ok. Secretario, si quiere dar un saludo. Gracias a amigas y amigos por estar aquí y a disposición de ustedes para que formulen las consultas, los planteos y realicen los cuestionamientos del caso. Gracias por venir. Bueno, abrimos para preguntas. Por favor, identifíquense antes de hacer su pregunta. Gracias. Cristóbal Vázquez, Caracol Radio, muchas gracias por esta rueda de prensa. Quería preguntarle, se ha dicho, incluso la vicepresidenta colombiana en días anteriores, que hay influencia de Rusia y del gobierno de Maduro en las protestas en Colombia y en Chile. ¿Usted cree que hay este tipo de influencias en estas protestas? Mire, creo que tenemos que separar un poco la actuación de cada uno de los casos. Sí es cierto que hay trabajos, hay gestiones, hay acciones y hay comunicación por parte de actores internacionales en las protestas que han ocurrido en el continente. En el caso colombiano es muy notorio. Han habido informes que incluso fueron presentados con anterioridad a las protestas respecto a la influencia y a los trabajos bolivarianos de desestabilización. En Chile también hay información que es muy concreta respecto a la participación de actores y agentes bolivarianos en la transmisión de comunicaciones vinculadas a llamados a desestabilización, llamados a protestas y llamados y pedidos de renuncia o interrupción de mandatos presidenciales. Es muy claro que eso es una metodología de acción que no es novedosa, no es nueva. Durante décadas fue muy clara la participación y involucramiento fundamentalmente cubano en este continente, en este hemisferio, a los efectos de generar movimientos guerrilleros o simplemente variables de desestabilización política. En la actualidad esto también ha funcionado de una manera en la cual ha participado la tecnología, las redes de comunicación y métodos organizativos. Y para nosotros, definitivamente, esas variables de desestabilización son preocupantes, porque han obligado en este continente a la democracia a defenderse nuevamente. La democracia hoy ha tenido que reaccionar ante esta escalada de variables de desestabilización y de ataques. Y por lo tanto, creo que eso es lo prioritario hoy en nuestro hemisferio. Defender la democracia y garantizar orden público con el más pleno respeto a los derechos humanos. En definitiva, de eso se trata el funcionamiento institucional. Alina. Buenos días, Alina Dieste de la agencia France Press. Gracias por esta oportunidad. Tengo dos preguntas. La primera es que me gustaría saber qué garantías puede haber para que las elecciones en Bolivia no tengan manipulación dolosa, como ya ocurrió. Y la segunda tiene que ver con su reelección. Hasta ahora usted ha sido presentado por Colombia para volver a presentarse a dirigir la OEA. Tiene dos contendientes en la carrera. Me gustaría saber si cree que tendrá los votos para ser reelecto. Sí.
día de ayer recibimos una nota de la misión de Bolivia pidiendo que acompañáramos este proceso preelectoral, así como el propio proceso electoral. La idea definitivamente es construir un sistema conjuntamente con las autoridades bolivianas que permitan las mejores condiciones para que la ciudadanía pueda expresar su voto y para que su voto pueda ser contabilizado de la manera correcta. Este proceso que tiene que ver de participación de la OEA tiene que ver con condiciones preelectorales, condiciones políticas, condiciones jurídicas y condiciones técnicas. En todas ellas la Organización de Estados Americanos tiene conocimiento, tiene capacidades técnicas que definitivamente hacen o pueden hacer una construcción de un mecanismo absolutamente garantista para el próximo proceso electoral boliviano. Será un trabajo de meses, será un trabajo que tendrá que también construir capacidades técnicas propias de Bolivia y que definitivamente esperemos que funcione de la mejor manera. Nuestro compromiso es que la próxima elección en Bolivia tenga todas las garantías y que la ciudadanía tenga certeza respecto a su voto. Respecto a la reelección, sí, nuestra propuesta de trabajo, la que hemos hecho, la que hemos elaborado y también la que hemos trabajado en este tiempo. Usted ha visto que ha sido una gestión absolutamente innovadora para la Organización de Estados Americanos y algunos aún van más allá y dicen para el propio sistema multilateral en general. Estas dinámicas de trabajo que hemos introducido en este tiempo han generado mecanismos que fundamentalmente tienen que ver con apego a principios y valores fundamentales del sistema. O sea, una OEA es más relevante cuanto más apegada esté a esos principios y valores: democracia, derechos humanos, desarrollo, seguridad. Una OEA que además ha tenido la capacidad de asimilar la agenda política del continente. Se ha transformado en algo relevante para cada uno de los sistemas políticos del hemisferio, ha dado resultados concretos a muchos de los sistemas políticos del hemisferio. Es una OEA que ha salido completamente de la retórica, y ni que hablar que ha salido del discurso vacío. Es una OEA que tiene además nuevas capacidades técnicas para trabajar los temas. Hemos también generado fortalezas dentro del sistema que son también nuevas para la propia organización. Esto tiene que ver, ustedes ven los resultados, por ejemplo, que surgen de las misiones de observación electoral, pero también la utilización de mecanismos que durante tiempo estuvieron prácticamente sin uso, como el TIAR o la propia aplicación de la Carta Democrática Interamericana a países grandes. Entonces, sí, hemos creo que realizado un trabajo que es relevante, en el sentido de que hoy la OEA es el centro de la agenda política hemisférica. Ustedes saben, porque ya lo he dicho un par de veces antes, las dos preguntas que yo más recibía durante mi campaña anterior eran qué iba a hacer para rescatar a la OEA de la irrelevancia en la que había caído. Y la segunda era cómo me atrevía siquiera a pensar que la OEA, que con una organización como la OEA podía competir por la agenda política en el hemisferio en contra de UNASUR o de CELAC, que eran quienes en ese momento concentraban la agenda.
Hoy nadie más hace esas preguntas. Hoy definitivamente la OEA es el foro político del hemisferio. Y eso tiene que ver obviamente con capacidades de trabajo de un equipo. Y de un equipo que tiene hoy una idoneidad, pero tiene también una capacidad de actuación muy superior. Es por otra parte una organización que ha encontrado su sustentabilidad económica y financiera. Ustedes saben que cuando ingresamos a la organización, la CIDH estaba en crisis financiera. La propia OEA vivía de sus préstamos. Hemos aplicado políticas de austeridad, hemos gastado menos al tiempo que hemos rendido más. Y en función de eso renovamos nuestro compromiso de trabajo. O sea, un compromiso de trabajo que tiene como vocación servir imparcialmente, no neutralmente, imparcialmente a los intereses que hay, a las necesidades y a las propuestas y a los proyectos que tienen los países. Y estimamos que sí, que tendremos los votos, pero esto es un proceso electoral. Un proceso electoral está abierto y para nosotros está bien. Los candidatos que se han presentado creo que son completamente diferentes a la propuesta nuestra y han demostrado capacidades muy diferentes a la nuestra en cuanto a gestión anterior. Por lo tanto, nuestra idea es seguir haciendo esta organización cada vez más fuerte, seguir haciendo esta organización cada vez más relevante y no que esta organización caiga en los periodos oscuros y de irrelevancia del pasado. Laura Patricia. Mucho gusto, secretario. Laura Barros, de la Agencia Española de Noticias EFE. Recientemente el embajador de Colombia en Estados Unidos dijo que había habido un error de cálculo, un cálculo equivocado con respecto a la salida de Maduro del poder y que no habían tenido en cuenta o se subestimó la capacidad de él de mantenerse en el poder. ¿Qué piensa usted que ha sucedido con respecto a la estrategia frente a Venezuela? Y principalmente porque usted ha sido una de las personas que ha liderado desde la OEA la oposición al gobierno de Maduro. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar, sus opositores en la contienda electoral hablan de que hay una OEA polarizada. Entonces, ¿de qué manera podría usted, en caso de conseguir un segundo mandato, hacer puentes, tender puentes en la OEA para evitar esas posiciones polarizadas? ¿Y cuáles serían las prioridades en ese segundo mandato? La estrategia para Venezuela definitivamente ha tenido que ser trabajada con la realidad venezolana, con lo que la realidad venezolana ponía y de lo que debíamos hacer para mejorar esas condiciones políticas o institucionales del país. No creo que puedan juntarse las dos cosas, o sea, una estrategia para la Organización de Estados Americanos era la redemocratización del país, era que el país no abandonara el sistema interamericano, era que Venezuela tuviera capacidades de representación de sus poderes democráticos y de aquellos que realizaban una tarea de fortalecimiento institucional o de promoción de la democracia en el país. Esa estrategia ha tenido los alcances y los resultados que era posible tener en la realidad venezolana. Y eso lo hemos tomado como un resultado positivo al respecto. Esa estrategia tenía que ver esencialmente con estos puntos de los que hablamos, pero no podía confundirse con una estrategia de sacar a Maduro. Yo creo que la estrategia nunca podía ser sacar a Maduro. El objetivo que podíamos tener en la Organización de Estados Americanos, y ahí quizás difiere con la visión que puedan tener otros y las estrategias que puedan haber tenido otros,
Nuestra estrategia era redemocratizar el país y fortalecer instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, dar garantías y posibilidad de denuncia a aquellos que eran víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país, tratar de generar condiciones para paliar y aliviar la crisis humanitaria, generar condiciones para paliar los efectos de la crisis migratoria. En todos estos temas se ha trabajado. Y se ha trabajado con resultados concretos. Lo que sostiene a Maduro no es un sistema político ni institucional. A Maduro lo sostienen 5 o 6 pilares. Uno de ellos es obviamente la presencia de más de 20.000 cubanos en Venezuela, que se llevan aproximadamente unos 30.000 barriles de petróleo al mes. Y precisan esos barriles de petróleo y no pueden irse, porque si no entrarían en algo peor todavía de lo que fue el periodo especial en su momento. Los cubanos nunca han tenido una gran capacidad de democratizar países, más bien ha sido lo contrario el efecto que han tenido sobre los países donde han estado. Tampoco han sido muy capaces internacionalmente de promover y respetar los derechos humanos, más bien han habido retrocesos en los países donde han estado. Y han aumentado las violaciones y han aumentado los mecanismos represivos. Segundo pilar sería el ELN. El ELN también tiene una lógica de permanencia en Venezuela. Gran parte de su financiación hoy, ya sea en actividades de narcotráfico o sea en actividades de minería ilegal, provienen de Venezuela. El ELN nunca ha sido una organización muy afín a la negociación política y al diálogo, lamentablemente. Tanto que cada vez que el sistema político colombiano más o menos los ha ido llevando a un proceso de diálogo, han tenido reacciones que, traducidas en secuestros o en atentados terroristas que han hecho retroceder esos procesos. Otro pilar son los disidentes de la FARC, que también tienen la misma lógica de financiamiento que el ELN. Por lo tanto, también es muy relevante para ellos su permanencia en Venezuela y la sustentabilidad de este régimen. También se puede decir de ellos al respecto que imagínense que ellos abandonaron la FARC porque no querían formar parte del proceso del acuerdo de paz. O sea que tampoco es gente que se aviene con mucha facilidad al diálogo político, a la negociación política. Tenemos a Hezbollah e Irán, que son Irán y Hezbollah, que tienen todavía cuentas pendientes con atentados terroristas en nuestro continente, y que también Hezbollah fundamentalmente obtiene fondos para su financiamiento del narcotráfico desde Venezuela. Tenemos también los carteles de la droga como quinto pilar. Los carteles de la droga, ustedes saben que también sus capacidades de negociación son limitadas y los mecanismos que utiliza cuando va a negociar o cuando no negocia siempre se traducen en masacres, que en las finales de esos procesos llegan a decenas de miles de muertos, como hemos visto en otras partes en el hemisferio. Por lo tanto, y está el último pilar, que es un pilar endógeno, que es el propio aparato represivo, con mucha cooperación internacional, inteligencia iraní, inteligencia cubana, mecanismos de represión, de tortura, también basados en esa cooperación internacional, que tienen también una transversabilidad muy fuerte en cuanto a actividades también de minería ilegal, de narcotráfico y de corrupción, de contrabando con los países vecinos. Entonces, las lógicas que sostienen al régimen
no son lógicas que han sido siquiera desafiadas. O sea, ¿qué ha hecho alguien para que los cubanos se fueran de Venezuela? Todavía nadie ha hecho nada al respecto. ¿Qué es lo que ha hecho alguien para que el ELN se fuera de Venezuela? Tampoco se ha hecho mucho al respecto. ¿Qué se ha hecho para que los disidentes de la FARC se vayan de Venezuela? Tampoco mucho al respecto. ¿Qué se ha hecho para que Irán y Hezbollah se vayan de Venezuela? Tampoco se ha hecho mucho al respecto. ¿Y qué se ha hecho para que los carteles de la droga se vayan de Venezuela? Tampoco se ha hecho mucho al respecto. Por lo tanto, estos pilares han seguido ahí, inconmovibles, y por lo tanto este régimen, Maduro se lleva el nombre del régimen, pero o sea, Maduro es material prescindible. Maduro es... además es de alguna manera una carga, porque o sea, más allá de que este sea un sistema fracasado en cualquier parte del mundo, que lo hemos visto, los resultados económicos, productivos que puede producir un régimen como este, lo hemos visto en el fracaso completo en Cuba, y lo hemos visto en el fracaso absoluto en Venezuela. Pero Maduro todavía ha exacerbado eso, llevándolo prácticamente a una dimensión de Estado fallido, o sea, en el cual prácticamente uno ve todas las cifras de Venezuela, sean corrupción, productividad, lo que sea, están siempre en el medio de estados fallidos, o sea que es algo ya prácticamente que ronda más en lo fracasado, en lo patético, pero con una lógica de violencia y de criminalidad que obviamente se puede sostener a sí mismo. Y por lo tanto eso es las estrategias sí han trabajado en los puntos que se han abocado de esas estrategias, que eran los que mencioné al principio. Pero estos puntos, estos pilares de la dictadura del régimen nunca han sido desafiados. Ahí atrás. Usted lo ve, la OEA tiene capacidades propias de actuación consensuada, que se han visto en varios temas del continente. Yo creo que lo que polariza no es una dinámica política hacia la organización, porque han salido muchas cosas, casi todas prácticamente por consenso dentro de la organización. Menos en el tema Venezuela, y tampoco existe una polarización muy marcada en el tema Nicaragua. Existe sí diferencias, pero no es una polarización marcada. Sí existe una polarización en el tema Venezuela, pero no es que la organización polariza, es que el tema polariza. Es que, o sea, algunos están de un lado y otros están del otro, pero no es una dinámica de trabajo de la organización. ¿Qué más que nos gustaría que tener consensos en el tema Venezuela? ¿Qué más nos gustaría que trabajar juntos para resolver las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el tema institucional del país? Creo que hubiéramos los resultados definitivamente. Si todos hubiéramos estado en la misma página, quizás hubieran tenido otros desarrollos. Sí, la OEA a pesar de lo que polariza el tema de Venezuela, no lo polariza a tal nivel de no tener capacidad de acción sobre el tema de Venezuela. Uno ve las resoluciones de la organización en temas institucionales en Venezuela y han estado siempre allí, sea para declarar la alteración del orden constitucional, sea para declarar ilegítima la reelección de Maduro, sea para declarar ilegítimo el gobierno de Maduro, sea para aceptar al representante de la Asamblea Nacional aquí en el Consejo Permanente. O sea, nos hemos salido de la retórica en el tema de Venezuela, ya sea para denunciar los crímenes de lesa humanidad, siempre ha habido acciones concretas con resultados concretos en el tema de Venezuela. O sea, que tampoco
eso tiene la negatividad que pueden tener otras dinámicas de polarización que han habido en otras organizaciones, en otros tiempos, y que la ha llevado a la propia inacción en el propio tema Venezuela. Nosotros hemos seguido trabajando el tema Venezuela todo el tiempo, y ojalá que un día el tema Venezuela no polarice más. Nos gustaría eso más que nada en el mundo. Perdón. Mi nombre es Adrián Simeoni, periodista de Cadena 3, Argentina. Tengo dos preguntas para usted, secretario. Una en relación a su relación y la relación de la OEA en este momento con la presidencia de Alberto Fernández. El presidente argentino calificó la actuación suya en el conflicto en Bolivia como penosa. También deploró la Argentina el hecho de que usted haya considerado espías a dos funcionarios argentinos enviados como veedores, invitados por la propia OEA a Bolivia. Y por otro lado, ha dado a entender, ha dejado trascender el gobierno argentino que uno de sus asesores, Gustavo Sinossi, que es argentino, uno de sus asesores principales está vinculado a servicios de inteligencia. No se dio mayor información al respecto, y que sería una de las bases que permitieron que usted sea secretario general de la OEA. Bueno, quería conocer sus comentarios respecto de todos estos puntos. El otro, y no agrego otra cosa, es que hubo una gestión de la Argentina para que el régimen de Maduro le concediera la prisión preventiva a 5 presos políticos, donde la Argentina intermedió aparentemente a pedido de los Estados Unidos. Quería saber si eso para usted puede implicar un cambio importante, profundo, en la forma de intervención del continente, de los países latinoamericanos, americanos, en el conflicto de Venezuela. Sí, nosotros hemos sido muy claros respecto a nuestra actuación en el tema Bolivia, especialmente respecto a su proceso electoral. Y negar el papel fundamental que tuvo la OEA, las capacidades que demostró la OEA de observar el proceso electoral, así como la auditoría realizada, demostraron que algo que ya todos sabíamos en el continente, que la OEA es la mejor organización a nivel mundial para observar procesos electorales. Era algo que ya estaba reconocido, es la única organización certificada, es la única organización que tiene estas capacidades y que tiene la capacidad de respuesta, como se dio en el caso Bolivia. Respecto ¿qué tiene eso de penoso? Absolutamente nada. Ha demostrado capacidad técnica, ha demostrado idoneidad, ha demostrado profesionalismo de aquellos que han trabajado, ha demostrado una excelente capacidad de organización, y han demostrado que la OEA tiene también la capacidad de asegurar el mejor funcionamiento de la autonomía técnica. Eso para mí es algo elogioso, para mí es algo que debería haber sido reconocido, nos gustaría que así hubiera sido, pero cuando la gente no lo reconoce ni lo agradece, nosotros también tranquilos, no pasa nada. Nosotros somos, tenemos bastante cuero duro, hemos actuado demasiado en la política como para que eso nos pase ni remotamente cerca, y como para que eso ni nos afecte ni acá, la última esquina de la cutícula del meñique de la mano izquierda. Alberto Fernández, el presidente electo en ese momento, presidente ahora, pidió para participar en ese proceso de misión de auditoría que iba a Bolivia. Nosotros le pedimos que nos enviaran nombres de técnicos que pudieran ser considerados para ese proceso. Nos mandó primero el nombre de 3, 4 políticos, le dijimos, políticos no, gracias, esto no tiene nada que ver con esto, esto es una misión absolutamente técnica que va a ser una auditoría de ese proceso electoral. Por lo tanto,
esa primera tanda de nombres fue rechazada. Nos envió 2 nombres más, que supuestamente tenían capacidades o idoneidades técnicas como las que se necesitaban para la organización. La organización actuó de suficiente buena fe con el presidente Alberto Fernández como para abrirse a las propuestas de nombres que él presentaba. Una vez que esas personas llegaron a Bolivia para sumarse al equipo de la auditoría, verdaderamente no demostraron las capacidades técnicas correspondientes, pero sí un interés particular en informarse sobre determinadas cosas que hacían a la confidencialidad de la misión, porque era una misión que también durante mucho tiempo recolectó prueba confesional, prueba testimonial, y los nombres de testigos, los nombres de aquellos funcionarios que estaban dando información, los nombres de aquellos que no podían ser expuestos, los procesos por los cuales estábamos descubriendo las irregularidades tampoco podían ser anunciadas, porque también podía afectar el resultado final de la auditoría. Entonces, esta tarea de información que estaban realizando esta gente, de repente, sin tener acceso a ninguno de la información clave, a ninguno de los procesos claves que estábamos realizando, estaban preparando de repente un informe alternativo. Verdaderamente eso no era serio. El presidente Alberto Fernández anunció que se iba a presentar ese informe alternativo. Y entonces nosotros dijimos, estas personas fueron a Bolivia a hacer esto, hicieron esto durante ese proceso, y no tienen capacidad ni de conocimiento del proceso electoral, ni de la información de lo que estuvimos haciendo como para hacer ese informe. Por lo tanto, esa es la realidad. Si quieren presentar su informe, genial; si no lo quieren presentar, muy bien también. Pero ese es el famoso caso de los espías, como quedó. Nosotros no dijimos que eran espías, nosotros dijimos que estaban haciendo tareas de espionaje, que es cuando uno junta la información que es confidencial y trata de llevarla para otros que no están involucrados en ese proceso. Es algo bastante obvio, ¿no? Respecto a Gustavo Synossi. Gustavo Synossi es, todo el mundo lo sabe en esta organización, desde los últimos 4 años y medio, es asesor principal. Y verdaderamente su trabajo es probablemente de los más valiosos con los que cuenta este equipo de la Secretaría General. Gustavo ha demostrado su idoneidad y su capacidad de trabajo en muchísimos temas. Gustavo ha demostrado en muchísimas ocasiones asumir los compromisos más difíciles. Yo querría que, en vez de largar un suelto así, diciendo que está vinculado al servicio de inteligencia, me alcanzaran las pruebas al respecto. Y entonces tomaremos actuación correspondiente. Pero ensuciar a la gente, no. Ensuciar a la gente con una campaña en la cual rebota en varios medios, no. Así no funciona. Así no es. Así no es. Eso no es un proceso frontal, no es un proceso ético, no es un proceso que colabore ni que contribuya. Así no funciona. Así no funciona, nosotros así no trabajamos. Si quieren denunciar a Gustavo por algo, yo soy el primero en estar interesado al respecto, pero no estoy interesado para nada si el mecanismo es la versión y el trascendido. Así no. Yo pensé que había salido electo por el voto de 33 países, no sabía que Gustavo había sido uno de los que había votado. O sea, no, no fue así. O sea, esto no saben lo que es una campaña electoral. No saben lo que es una campaña electoral de juntar 33 votos en 34. Por favor, por favor. Y la última pregunta era...
La contribución de la Argentina, la gestión de la Argentina para que 5 presos políticos pasaran a prisión domiciliaria. Sí, claro. Mire, estas cosas a mí me llamaron mucho la atención, porque en general estas cosas, estos pedidos humanitarios, han sido permanentes durante este tiempo, a varios gobiernos en varias ocasiones por diferentes situaciones. Y a veces dan un resultado positivo, algunas veces no han dado un resultado positivo. Pero hasta el caso este, generalmente, nadie había dicho nunca nada de las gestiones que hacía. Y generalmente uno no dice nada de este tipo de gestiones que hace, porque es la manera como además se valida para seguir trabajando, cómo se valida para seguir haciendo esta gestión. Como esto ha sido dicho, como ha sido hecho público de esta manera, yo voy a decir algo que no figura en su pregunta. O sea, cuando me vinieron a plantear este tema de la libertad de estas 5 personas que estaban vinculadas al board de Citco acá, que fueron detenidas. Me vinieron a preguntar, me dijeron, ¿qué le parece tal país? Y yo dije, ¿por qué no prueban con Argentina, con el nuevo presidente electo y con la vicepresidenta electo para que hagan estas gestiones y que de alguna manera sí se enganchan en una dinámica de trabajo con Estados Unidos que puede ser positiva para todos? Creo que esa dinámica de trabajo sí puede ser positiva para todos, me alegro que esa gestión se haya hecho, pero creo que es de todo orden, que cuando se hacen estas gestiones uno las hace callado la boca y las hace tranquilo y listo, y tendrá el agradecimiento de la gente, pero lo único que tiene que hacer uno es prepararse para la siguiente gestión, si llega un pedido nuevo de cualquier otra parte del mundo o del mismo gobierno de los Estados Unidos. O sea que espero que sí, que sirva, pero que va a tener que tener otra lógica de trabajo en el futuro, ¿no? Antonia, del País. Buenos días, secretario. Muchas gracias. Antonia Laborde, del País. Respecto a la polarización del tema de Venezuela, su contendiente María Fernanda Espinosa dice que su posición tan marcada frente al tema es lo que ha contribuido a la polarización dentro del organismo, en vez de tender puentes como es el rol ideal, según ella. Y en el tema de Bolivia se criticó el silencio de la OEA cuando las Fuerzas Armadas presionaron al expresidente Evo Morales para que saliera del cargo. No sé si tiene un comentario que hacer al respecto. Respecto a todo esto, sí. Mire, hay temas como violaciones de derechos humanos sistemáticas, como crímenes de lesa humanidad, como corrupción, como un proceso acelerado de desinstitucionalización del país, en los cuales no es que uno tenga posiciones marcadas, uno casi que tiene posiciones de sentido común. No sé cuál es la posición de sentido común que puede tener una candidata que usted ha mencionado respecto al tema de la corrupción bolivariana y a sus miles y miles de millones de dólares que tanta falta le hacen al pueblo venezolano. No sé cuál es la posición de sentido común que pueda tener la candidata respecto a las violaciones sistemáticas de derechos humanos. No sé cuál es la posición de sentido común que puede tener respecto a los crímenes de lesa humanidad. No sé cuál es la posición de sentido común distinta a la mía en todo esto que hay que tener respecto a la crisis humanitaria. No sé cuál es la posición de sentido común distinta a la mía que hay que tener respecto a la crisis migratoria en el país, en Venezuela. Son posiciones que son únicas en el sentido de que cualquier otra cosa se sale de la dimensión ética y moral que debemos tener como políticos y como servidores públicos. No tenemos margen
cuando estamos hablando de torturas, cuando estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, cuando estamos hablando de gente hambriada, cuando estamos hablando de niños muriéndose en los hospitales por no tener una vacuna o no haber anticonvulsivos. Verdaderamente, que esa tenga otra posición al respecto sería muy dañino para la organización, sería muy malo para la organización, sería nefasto para la organización. Mire, si hay algo respecto a lo cual no hemos tenido silencio en ningún momento es respecto al tema Bolivia. En el tema Bolivia, y nosotros hemos tenido un trabajo que empezó varios meses antes, empezó en el mes de mayo, fue muy criticado por unos, nuestra visita a Bolivia para firmar el acuerdo para instalar la misión de observación electoral. Sostuvimos durante esos 6 meses las condiciones para que la misión de observación electoral pudiera hacer un trabajo con resultados positivos para Bolivia. Nosotros, a través de ese acuerdo, abrimos 2 posibilidades y cerramos una. Abrimos una posibilidad que era muy difícil, que era porque los votos no habían dado en el referéndum anterior, de que Evo Morales ganara legítimamente esa elección. Abrimos la posibilidad de que la oposición ganara legítimamente esa elección. Y cerramos la posibilidad de que hubiera un fraude electoral. Cuando ocurre el manejo doloso del proceso electoral y del conteo de votos, por parte de las autoridades electorales de Bolivia, pero con una clara responsabilidad de aquellos que ejercían la autoridad en el país. Y le digo clara responsabilidad porque también estuvimos durante esos días siguiendo muy de cerca el proceso con permanentes contactos con el gobierno, hasta la misma noche en que fue emitido el comunicado, el informe preliminar de la auditoría. Cuando se descubre un fraude de esa magnitud, la única opción que le queda al responsable de ese fraude, al beneficiario de ese fraude, es irse. No tenía otra opción. Pero dije, vamos a poner que es mañana, no mañana, el 20 de marzo. Son las elecciones acá en la OEA. Yo pongo una urna con doble fondo. La doy vuelta y después resulta que los votos son para mí. Vamos a poner que me descubren. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que esperar que me pida el Consejo Permanente que me vaya y que renuncie? Me tengo que ir. Me tengo que ir en ese mismo momento. Sabíamos que Evo Morales, el expresidente Evo Morales, estaba hablando con su comandante en jefe, Calimán. Lo sabíamos. Habló varias veces en el día. Y Calimán mismo le recomendó como amigo, porque son amigos además Calimán y Evo. Le recomendó como amigo. No hay otra. No hay otra. Este despropósito institucional que has creado en el país no tiene otra manera de resolverse. Pero no fue eso. O sea, no era el tema para Evo Morales eso. El tema para Evo Morales era que verdaderamente ya no tenían propia sustentabilidad política de su propio partido cuando renuncia, de los propios movimientos sociales que lo habían llevado ahí. Esos son los pedidos de renuncia que Evo no puede contrarrestar. Esos son su base de apoyo, su base de poder se desintegró en ese momento. Y eso fue lo que Evo Morales no pudo contrarrestar. Cuando el expresidente Evo Morales se ve en esa situación, es algo que ya en las conversaciones que habíamos tenido con él, o sea, la intencionalidad de él renunciar estaba antes de que Calimán se lo sugiriera remotamente, o sea, pero no era lo decisivo tampoco. Lo decisivo fue ese
esa pérdida de base, de su base real de apoyo, que no iba a estar ahí. Cuando llamó a los mineros a defender, los mineros no vinieron. Cuando llamó a la central de trabajadores a venir, no vinieron. Cuando llamó a las bases del MAS y no vinieron. Ese fue su fin político, con todos los errores que cometió, porque persona que haya tenido más oportunidades para irse decentemente que Evo Morales probablemente no haya habido en la historia. Tuvo todas las oportunidades. Pero la responsabilidad política era esa. Y creo que su renuncia era lo único posible, pero además creo que era lo único que él mismo quería. O sea, por las conversaciones con él, por las conversaciones que tuvo con el jefe de gabinete, por las conversaciones que tuvo su equipo. Eso ya estaba 5 días antes, o sea, y el informe de la auditoría, que él no rebatió ni una línea, hubieron algunas cosas como CELAC que salieron a rebatir el informe, pero ni Evo ni nadie de su equipo electoral se les ocurrió rebatir remotamente eso. Esa es la realidad política del país. No hemos estado callados ante esa realidad política. Algo semejante se dio cuando Fujimori hace el fraude electoral. O sea, ¿alguien se acuerda quién le pidió la renuncia a Fujimori? No, pero tenía que renunciar, irse y renunciar. Era lógico, no te puedes quedar después de eso. Yo no me puedo quedar, nadie se puede quedar. A nadie que descubra en ese fraude se puede quedar. La única cosa decente es caminar solo e irte. Irte, no tenés otra. Esa es la responsabilidad política final. Tenemos 3 preguntas más y con eso cerramos. Cristóbal. Sí, gracias. 2 preguntas. La primera es, secretario, usted ahorita el próximo año viene elecciones acá en Estados Unidos, está todo el tema del impeachment en la agenda de Estados Unidos también, y uno empieza ya a escuchar cada vez menos el tema de Venezuela en la agenda de Estados Unidos, ¿no? ¿No teme que esa nueva retórica de la que usted habla, de la que usted vino a proponer acá en la OEA, se desvanezca? Primera pregunta. Y segunda pregunta, pues llama mucho la atención también que usted en esos 5 pilares que menciona sobre qué es lo que mantiene a Maduro en el poder, no menciona el tema de China. China es, por varias fuentes, el que recibe, creo que más de 1/3 del petróleo venezolano y ha financiado durante años, incluso desde Chávez, el gobierno de, pues el gobierno de Venezuela. Entonces quería saber la opinión suya sobre esa influencia de China en Venezuela. Respecto a las actuaciones y a los posicionamientos de los países, sea en proceso electoral o no en proceso electoral, nosotros no tenemos comentarios para emitir. Cada país puede tener la posición y debe tener la posición que quiera respecto a cualquier tema, y nosotros siempre vamos a saludar eso y vamos a respetar lo que sea en este proceso electoral de Estados Unidos o en cualquier otro proceso electoral. Nosotros no tenemos ningún problema que la retórica se desvanezca, o sea, porque la retórica no es algo interesante para nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es que las capacidades de trabajo se mantengan, que las capacidades de trabajo sean las que no se desvanezcan y que se generen posibilidades cada vez más fuertes para ejercer las presiones políticas necesarias, diplomáticas necesarias sobre el régimen dictatorial de Venezuela. Respecto a China, mira, hay países de esta región que han hecho buenos negocios con China, muy buenos negocios con China durante mucho tiempo. China es su principal socio para las exportaciones, China es tiene capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera. O sea que han hecho capacidades de asociación que han sido beneficiosas, tanto para los países latinoamericanos como para, entiendo, la República Popular China. Ahora bien, Venezuela hace mucho tiempo que está haciendo malos negocios con China, y eso no es culpa de China. Que Venezuela haya llegado a un punto de endeudarse a tal extremo
hipotecar los recursos nacionales, el régimen bolivariano estoy hablando, de hipotecar los recursos nacionales a tal extremo. Eso es un problema de hacer mal las cosas, y eso es un problema de un sistema fallido, de un régimen patético. No es un problema de China, que ha sido es socio fundamental de tantos países en este continente. Eso es otro tema, o sea, directamente. Yo creo que sí, una dictadura capaz que tiene menores capacidades de controles y balances internos como para hacer que las cosas funcionen institucionalmente mejor. Pero no es un tema trasladable, eso es un tema del fracaso del propio sistema bolivariano. No tiene sentido trasladarle la responsabilidad a nadie. Y se menciona muchas veces a China y a Rusia. China y Rusia son naciones milenarias, con muchas negociaciones encima. Han resuelto siempre muchísimas cosas negociando. Por eso no los incluía en los pilares, los 6 pilares estos de la dictadura, del régimen. Porque con ellos en algún momento siempre ha sido posible arreglar, y es posible arreglar y resolver, y son países propositivos para alcanzar soluciones porque les interesa que las cosas funcionen bien y les interesa ser parte de la solución. Los problemas son estos otros pilares a los que hice referencia. BBC, entonces, y después AFP. Hi, I'm Mariana from BBC News Brazil. My question is about Brazil. Like, I would like to know how do you see like the shift of Brazil in the diplomatic scenario, like since Bolsonaro took place, and secondly, are you following the immigration problems from Brazil, because U.S. authorities are just saying that in the last 12 months it's the biggest immigration flow from Brazil than in the last 11 years, sum it up. So these are my questions. Thank you. Somehow I answer this when I answer the previous question. I always respect whatever position any country has about any issue in the international arena and in the multilateral system. I cannot discuss national positions. I cannot move them. I may if it is too evident that they are somehow dealing in a way with some issues or questions that is not according to the inter-American system, then we may have something to say. About the migration flow, you mean people leaving Brazil, not coming. We have not started following this at all yet. So in fact, I received the information just a couple of days ago, and that's it. I may take a look to what about what is this, but okay, I will respect in whatever the level of cooperation of the inter-American system with Brazil. Thank you. AFP. Gracias por esta segunda oportunidad. Me quedó un tema por el tema de Cuba. Usted ha mencionado y ha emprendido una cruzada hace un año muy fuerte contra Cuba, señalando que es la dictadura más antigua de América y que es responsable del origen de toda la desestabilización del continente y de la polarización. Sin embargo, el gobierno de Cuba está en el poder desde hace 60 años. ¿Por qué cree que va a cambiar ahora? ¿Qué le hace pensar que vaya a cambiar? Y esto también vinculado al tema de Venezuela. El apoyo a Venezuela ha sido permanente y este ha sido un año que comenzó con la expectativa de que el régimen de Maduro podía caer
y sin embargo esto no ocurrió y Cuba sigue respaldándolo. ¿Por qué podemos empezar el 2020 pensando algo diferente? Y la segunda cosa con relación a Estados Unidos. Muchos de sus detractores dicen que usted está muy vinculado a Estados Unidos, que está muy cercano a las posiciones de Estados Unidos y que en realidad, incluso ha llegado a decir, Maduro ha llegado a decir que usted es un títere de Estados Unidos. ¿Qué le dice a todos esos países que ahora no es solamente Maduro, también ha recibido críticas de México aquí en la OEA, ha recibido críticas de Nicaragua? Entonces, ¿cuál es su respuesta a todas estas críticas? Gracias. Solo una pregunta, secretario. Sé que nadie comienza una competencia pensando que va a perder, pero en el caso de que no consiguiera la votación necesaria para un segundo periodo, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Cuál sería el sello característico de la gestión de Almagro que va a concluir? En primer lugar, yo no soy cruzado ni estoy en ninguna cruzada. Yo tengo un trabajo institucional que realizar. Y si usted ve un poco, los lee por arriba nomás a los instrumentos del sistema interamericano, como Carta Democrática, la propia Carta de la OEA, las convenciones americanas, la Convención Americana de Derechos Humanos, las convenciones interamericanas sobre todos los tipos de derechos humanos que hemos cubierto, la misma Convención Interamericana contra la Corrupción, etcétera, etcétera. Usted ve que Cuba, que no es un país no miembro de la OEA, es un país suspendido en la organización, está obligado por todos estos mecanismos del sistema interamericano y vinculado por las resoluciones también que se aprueban acá. Por lo tanto, nosotros lo que hemos simplemente puesto sobre la mesa son las inconsistencias del régimen cubano con todos estos principios e instrumentos del sistema interamericano. También hemos puesto en evidencia su participación en la debacle venezolana. También hemos puesto en evidencia su participación en ser parte del problema en muchos de los temas de polarización en el continente. Y eso también, porque también ha sido una estrategia muy vieja, se transforma Cuba en parte del problema para ser después parte de la solución. Las negociaciones siempre con el ELN tienen mucho que ver con eso, por ejemplo, cuando se trata de negociar con el ELN tiene mucho que ver con eso también. O sea que eso es la lógica cubana, o sea, entonces verdaderamente sería un despropósito y sería una omisión muy fuerte en mi gestión que no tomara cartas en el asunto y que no marcara estas inconsistencias cuando son las más graves de todo el continente. Si usted me habla hoy mucho en lógica de derrocamientos y de sacar a la gente. No es mi trabajo es acercar a los países a estos instrumentos del sistema interamericano, a los procesos de democratización, a generar espacios de protección de derechos humanos. Ese es mi trabajo, eso es lo que hacemos. Después, una lógica democrática sí, quizás traería un fin del régimen. Lo más probable, pero eso se tendrá que ver cuando se llegue a esa lógica democrática. Pero no puede ser nunca un objetivo de nadie sentado en esta posición de secretario general de la organización ir contra alguien y derrocar a alguien. Eso no puede formar parte de ninguna lógica de trabajo. Mis detractores han seguido diciendo eso siempre, aunque muchas veces no han habido coincidencias. Lo que pasa es que también, vamos a poner, cuando hice referencia a eso, cuando fui por ejemplo, a mi visita a Bolivia en mayo, mi visita al Chapare. Como usted podrá imaginar, eso se hizo sin consultar al gobierno americano y probablemente y después hubieron reparos que se fueron planteados al respecto.
Pero en ese tiempo, por ejemplo, ¿dejaron de decir eso? No. En ese tiempo, ¿dejaron de criticar a Luis Almagro, secretario general de la organización, o sea, a mi persona, la izquierda o los bolivarianos o cubanos, etcétera? No. Usted sabe que en ese tiempo, justamente, prácticamente un 40% de los insultos y puteadas, porque me puteaban también, que recibí en ese tiempo venían de Venezuela. O sea, era una conjunción de esfuerzos de la oposición boliviana con el régimen madurista, que aprovechaban la oportunidad, y como se han subido en cada oportunidad. Cuando hemos tenido algún problema para la derecha, que ha sido recurrente, y usted los ha visto, algunos los puede enumerar quizás mejor que yo, también se suben al carro para criticar. O sea que esa lógica no va a parar, eso se va a seguir diciendo, no importa lo que haga. Pero si usted ve, o sea, en cada caso nosotros no tomamos ninguna posición ideológica. Otro tema, las elecciones en Dominica, por ejemplo. Todos los medios cubanos y bolivarianos que hubieron en la previa decíamos que la OEA iba con el propósito de desestabilizar las elecciones en Dominica. Vimos, observamos, estaba todo bien, dijimos está todo bien, ganó legítimamente el primer ministro Esquerra, fantástico, no tenemos más nada que hacer acá, más que las propuestas y recomendaciones que hace la misión de observación electoral, y se terminó el tema. O sea, nosotros, a veces una misión de observación electoral, a veces en los comunicados de la Secretaría General, a veces en las resoluciones del Consejo Permanente, y eso es algo muy positivo. A veces cuestionan o denuncian o proponen soluciones, a veces respecto a países de izquierda, a veces respecto a países de derecha. Y vamos a seguir trabajando así. Y esta lógica, que tiene que ver mucho más con la campaña que con otra cosa, también, o sea, como que tenemos algunos partidos jugados en primera división, tenemos alguna Libertadores ganada como para que nos afecte. Lo bueno de tu pregunta es que vale para ahora y vale también para dentro de 5 años. O sea, dame 5 años más para pensarla. Gracias.